Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud. Un abrazo fortísimo para todos mis queridos y apreciados ministros y ministras, apóstoles, profetas, evangelistas, hombres y mujeres de diferentes naciones, de diferentes pueblos, en diferentes lugares. Que la paz y la gracia y la comunión del Espíritu de Dios les acompañe siempre allí. Que pueda fluir la sabiduría de Dios siempre. Saludo fortísimo pues para nuestro querido y apreciado pastor Marcelo Parrella, allí en Brasil. Saludo para su amada esposa, los colegas, los compañeros que día a día están allí transmitiendo también la palabra en este medio de comunicación, en este ministerio internacional como lo es Unicristo, el cual pues soy parte de este gran equipo de hombres y mujeres que transmitimos el Evangelio. Estamos allí anunciando constantemente la palabra de nuestro Dios. Saludo para las personas, para los amigos, para las amigas que nos siguen allí. Día a día están allí conectados, escuchando, aprendiendo, recibiendo allí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito, pues, poder edificar el cuerpo de Cristo, poder edificar la iglesia del Señor, poder edificar a los hijos y a las hijas del reino, en el lugar donde se encuentren, que la palabra de Dios llegue allí, que la palabra de Cristo pueda abundar allí en sus corazones, como dice el apóstol Pablo, pueda fluir allí la palabra. Y dice la Escritura en el Evangelio de San Juan: conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Es la verdad verdaderamente que puede hacer libre a un hombre o a una mujer. Es la palabra, no hay otra cosa que lo pueda hacer libre. Es la palabra. Lo dice textualmente el Evangelio de San Juan capítulo 8. Conocerán la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Quién es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Cuando nosotros escuchamos la palabra atentamente allí, le prestamos atención a la palabra, oímos allí con fe, con entendimiento, esa palabra va a producir cambios, esa palabra va a transformar la vida del hombre, de la mujer, cuando está disponible para que esa palabra pueda hacer efecto allí en su vida y pueda empezar a dar fruto, porque ese es el propósito de la vida en Cristo, en el Evangelio, que puedas dar fruto, como habla el apóstol Pablo en la carta de Gálatas, manifestar el fruto, más que buscar cargos, responsabilidades dentro de la congregación. No es malo, no, pero más que todo eso es dar fruto verdaderamente, manifestar el fruto del Espíritu. Eso es lo que deben de manifestar los cristianos de este tiempo, los hijos de Dios, las hijas de Dios. Y para ello pues vamos a compartir una palabra, esperando pues que sea de gran bendición. Esa palabra pueda llegar allí, pueda exhortarnos, su palabra pueda corregirnos, su palabra pueda enseñarnos, su palabra pueda instruirnos, su palabra nos pueda orientar, su palabra nos pueda educar. Ese es el propósito de las Escrituras, de la palabra. Ella no lleva otros objetivos. Pueden que hayan algunos que la puedan utilizar
para otros intereses personales, para manipular. Pero la palabra no es para manipular. La palabra es para enseñarla, a fin de que el hombre de Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Eso es lo que enseña la Escritura. A fin de que el hombre pueda madurar, pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda manifestar una vida poderosa, que es la vida de Cristo, en medio de un mundo lleno de caos, en medio de un mundo lleno de conflicto, en medio de un mundo totalmente contaminado, pervertido y corrompido, lleno de injusticia. Los hijos y las hijas de Dios puedan ser luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Podamos manifestar a Cristo Jesús, al poderoso. Es una introducción pues que estoy dando para entrar en el tema, en el estudio, esperando pues que podamos estar allí atentos. Fíjense que tratando de explicar el estudio exegético y no aplicar ideas nuestras para introducirlas en la Biblia, como hacen muchas personas lamentablemente, sino más bien sacando de los textos originales lo que significa en realidad, para que la enseñanza sea impacto para nuestras vidas. Ahora bien, entro allí en el tema. Una pregunta que debemos hacernos todos, incluso los que participan o los que asisten en una congregación, en sus congregaciones. No importa cuál denominación usted sea. Bueno, tiene que hacerle una pregunta a sus maestros en sus congregaciones, a sus líderes. ¿Cristo venció o no venció? Esa debe ser la pregunta que usted tiene que hacerle a sus líderes en su congregación, en su iglesia, a sus maestros. ¿Cristo venció o no venció? En tal caso, que le digan que sí venció, entonces usted tiene que preguntarle ¿y qué fue lo que venció? ¿Y qué impacto tiene esa victoria para nosotros en el día de hoy? Bueno, esto es una realidad de que Cristo ha vencido y creo que debe ser un tema recurrente entre nosotros los que somos cristianos, que hablamos de Cristo, porque lamentablemente vemos que se le da más fama, se le está dando más fama, se le da más importancia a los temas de desastre, de caos, de catástrofe, a los temas incluso demoníacos. Ya el apóstol Pablo lo había anunciado en sus cartas allí a Timoteo. Allí en la carta de Timoteo le hacía pues entender el apóstol Pablo a Timoteo, a él, que en los postreros tiempos muchas personas iban a tener doctrinas de demonios. Lo dice textualmente la carta de Timoteo, usted lo puede buscar allí. Que en los posteriores tiempos muchas personas iban a tener doctrinas de demonios. Pero ¿qué es tener doctrinas de demonios? Si nosotros decimos que tenemos una doctrina de sanidad, es porque hablamos de sanidades. Si tenemos una doctrina del Espíritu Santo, es porque hablamos del Espíritu Santo. Si tenemos una doctrina de prosperidad, solo hablamos de prosperidad. Si la palabra indica que hay personas que tienen doctrina de demonio, es porque solo lo que hablan es de demonio. Es interesante saber esto, porque nosotros no estamos llamados a hablar de los problemas que aquejan a la humanidad. Nosotros estamos llamados a anunciar una palabra que se llama evangelión. Quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Anunciar de que Cristo venció, que ha vencido. Y la misma Biblia, a los que estudian la Biblia, a los que son lectores de la Biblia, ella misma indica cuáles son las victorias que obtuvo Cristo y de qué manera venció. Eso es importante,
Eso debemos tenerlo bien claro. Si hay algo que debemos de hablar constantemente, es compartiendo con las personas que Cristo venció. Es que Cristo está en poder. Es que Cristo tiene toda potestad. Es de que Cristo tiene toda autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad. No hay otro nombre dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos y puedan obtener una vida espiritual, para tener una vida espiritual, siempre de esta victoria y de sus beneficios. Los beneficios que trajo la victoria de Cristo, vamos a verlo. Bueno, hay un texto bien revelador y se encuentra allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, el versículo 16. Los invito a que nos ubiquemos allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, el versículo 16. Usted puede anotar esta cita bíblica para que usted vaya confirmando el tema que estamos compartiendo allí. Leo en el nombre del Señor. Mateo capítulo 28, el versículo 16. Leo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Evangelio de Mateo 28, 16. Dice allí la Escritura. Fíjense que ya Cristo había resucitado de entre los muertos y se le apareció por 40 días. Y está con ellos, ya despidiéndose porque le va a dejar una misión. Quiero pues que usted se apropie de esta palabra, querido y apreciado hermano, querido y apreciado amigo, amiga que me escuchas a través de este medio. Ahora bien, los invito a buscar allí, que se ubiquen ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, el versículo 18. Fíjense bien lo que dice la Escritura allí. Leo en el nombre del Señor. Mateo 28, el versículo 18. Y acercándose Jesús, allí hay una coma. Hagamos siempre la pausa. Les habló. ¿Quién les habló? Jesús. Diciendo, allí hay 2 puntos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense que ya Cristo había resucitado entre los muertos y se les apareció por 40 días. Vuelvo a hacerle énfasis en esto. No estoy redundando, sino le quiero hacer énfasis de manera que pueda seguirme en este estudio de la palabra. Se les apareció por 40 días y está con ellos ya despidiéndose porque le va a dejar una misión. Quiero pues que usted se apropie de esta palabra. Toda potestad, fíjese lo que dice allí, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Usted le puede decir al Señor, querido hermano, amigo que me escucha, Señor, tu palabra dice que tú tienes toda potestad en los cielos y en la tierra. Allí mismo usted puede expresarle eso al Señor en su oración, cuando usted le diga al Señor. La palabra, fíjese que la palabra potestad viene del griego eusocia. La palabra potestad viene del griego eusocia. Quiere decir que significa, para el idioma griego del antiguo griego que se escribió, bueno, significa autoridad. La palabra potestad significa autoridad o derecho legal. Eso es lo que significa la palabra potestad, autoridad o derecho legal. Por lo tanto, el Señor Jesús tiene todo el derecho legal, toda autoridad en los cielos y en la tierra para actuar en cualquier circunstancia, en cualquier problema que usted se pueda encontrar, en cualquier circunstancia, en cualquier vicisitud. El Señor tiene el poder y la autoridad, el derecho y la autoridad legal para actuar. Bueno, el apóstol Pablo indica que todas las cosas la puso debajo de sus pies, dice la Escritura, y la dio por cabeza ¿a quién? A la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, se está refiriendo a un cuerpo, que son muchas personas, hablando del cuerpo de Cristo. Fíjense, voy a ponerles un ejemplo. Hay cuerpos policiales,
hay cuerpos militares, entre muchos cuerpos más. Es un cuerpo totalmente representado por muchas personas, y ese cuerpo en el cual es la cabeza, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, que somos muchos. Bueno, le ha puesto todas las cosas debajo de sus pies. Bueno, por lo tanto, por más que usted insista en hablar lo malo, por más que usted insista en darle fuerza a la enfermedad, a los problemas de la vida, todas las cosas están bajo sus pies. Esa es la autoridad que usted debe ejercer. Es la misma autoridad de Cristo. Esto no es un cliché, querido hermano, querida hermana, queridos amigos. Y ya, esto no es un cliché ya, esto es una realidad espiritual. No es simplemente un hombre que murió allí y fue sacrificado, alguien inocente. No, detrás de eso había un propósito más grande. Dice que Jesús puso los ojos en lo que estaba detrás de la cruz. Venció el oprobio, venció la humillación, porque lo que venía era más grande. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hoy para que hoy nosotros podamos disfrutar de esa luz que vino al mundo, que es Cristo? Esa sabiduría que se ha manifestado a todos los hombres. Esto es gracias a quién? A la victoria de Cristo. Nunca antes en la historia de la humanidad, queridos hermanos, queridos amigos, había tanto desarrollo, tanta abundancia en la tierra, tantos bienes y servicios para los hombres. Eso es gracias a la victoria de Cristo. Antes de Cristo, los hombres vivían en tinieblas. Lo más grande que había creado el hombre era la rueda de carreta y la aguja. En 4.000 y en 6.000 años, para los científicos, millones de años, los hombres no habían podido crear cosas maravillosas para su vida. Pero después que la luz vino al mundo y se manifestó a todos los hombres, hoy tenemos maravillas, cosas que se han creado. Estamos hablando hasta de la inteligencia artificial. Esto es gracias a ese poder maravilloso que se ha desarrollado en nosotros. Bueno, vamos a confirmar algunas palabras de que Cristo venció, como una que él mismo indica antes de ser crucificado. Esto se encuentra en el Evangelio de Jesús según San Juan, capítulo 16, el versículo 33, el Evangelio de Jesús según San Juan. Los invito a ubicarse allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, el versículo 33. Leo San Juan capítulo 16, el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, Jesús aún aquí no había sido sacrificado. Cuando el Señor habla aquí en este texto bíblico, cuando Juan habla aquí en esta palabra, allí Jesús aún aquí en este texto no había sido sacrificado todavía y había vencido al mundo, es decir, el sistema que lo rodeaba de corrupción, ese sistema político, ese sistema religioso que lo rodeaba, no tenía influencia en él, en Cristo. Por eso él declara en estas palabras: yo he vencido al mundo. Puede leerlo allí nuevamente, querido hermano. Yo he vencido al mundo. Antes de ir a la cruz, esto es maravilloso. El apóstol Pablo después refuerza esta palabra para cada uno de los que estamos en Cristo. Vamos a Romanos capítulo 12, el versículo 2. Romanos 12, 2. Estamos estudiando esta maravillosa palabra. Romanos 12, 2. Dice la Escritura de la siguiente manera. Romanos 12, 2. Leo. Y no os adaptéis y no se conformen a este mundo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay muchas personas que no pueden experimentar la victoria de Cristo, es por la falta de renovación. La falta de renovación mental. Sus mentes tienen que ser renovadas, sus pensamientos, como textualmente lo aclara aquí el apóstol Pablo, una palabra poderosa que está reforzando Pablo. Lo que Jesús habla allí en el Evangelio de San Juan, el apóstol Pablo lo refuerza aquí en Romanos capítulo 12, el versículo 2. La falta de renovación mental ha traído para sus propias vidas puro desastre en algunos cristianos. En vez de confesar lo bueno, las bendiciones, las victorias de Cristo, lo que hablan es de maldiciones. En vez de desear bendiciones para su país, para su familia, para sus hijos, para sus iglesias, para sus propias vidas, lo que hacen es hablar mal, porque maldecir es hablar mal. El mismo Señor Jesús lo indica: el hombre es bendecido, es justificado, es condenado por sus propias palabras. Fíjese lo que dice el Señor aquí, aclara el Señor. Vuelvo a explicarle esto. El mismo Señor Jesús lo indicó: el hombre es bendecido y es justificado y es condenado por sus propias palabras. Tus propias palabras te pueden traer bendición o te pueden traer maldición, según lo que tú puedas expresar desde tu corazón, según lo que tú pienses de las cosas. Cristo es poderoso, Cristo venció, querido hermano. Cristo venció, querida hermana. Tú tienes la vida o tienes la muerte. No importa, vas a tener aflicción en el mundo, pero Él te dice: confía, yo he vencido al mundo. Ustedes también ustedes también han sido llamados para vencer. ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Bueno, aquellos en quien se mantiene esa fe. Allí lo indica la carta de Juan. ¿Y qué es el mundo? Bueno, el sistema organizado, sistema de vanidad, sistema de afán, sistema de depresión, sistema de ansiedad. Ese sistema que te agobia con sus muchos afanes. Ese sistema tú lo puedes vencer, pero para vencerlo no puedes conformarte, no puedes adaptarte a las personas que viven en ese sistema, que muchos han sido influenciados por personas porque lo que hablan es puras cosas negativas, cosas sin sentido, cosas que no edifican. Entonces han sido influenciados, muchas personas han sido influenciadas, sino más bien renovar tu entendimiento. Nos está enseñando aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que tu mente, nuestro entendimiento tiene que ser renovado para que puedas comprobar, para que puedas entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice allí textualmente la Escritura. Aquellas personas que tienen en sus mentes la victoria de Cristo, es para esas personas que tienen en sus mentes, en sus corazones, la victoria de Cristo. Es una persona que constantemente, la persona que tiene eso allí en Cristo, esa vida renovada, se está declarando sana, se declara en victoria, se declara en prosperidad, se declara en abundancia, porque Cristo ha vencido y se levanta cada mañana diciendo: gracias, Señor, porque estoy en victoria, porque Cristo venció, estoy caminando sobre una victoria ya realizada. Bueno, no debemos esperar algo que venga. Muchos están esperando que acontezcan cosas. Es lamentable, es muy preocupante. Hay muchos que están esperando que acontezca algo. Porque Cristo dijo, mire lo que dijo Cristo. Cristo dijo cuando estaba en la cruz. Mire lo que dijo Cristo cuando estaba en la cruz: consumado es, hecho está. O sea, Él venció al mundo,
Pero ¿qué más venció? Fíjense que cuando estaba en la cruz, cuando estaba allí en la cruz, cumpliendo el propósito, lo que representaba ese sacrificio, también estaba venciendo algo más. La misma palabra habla de este tema. La carta del apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 6, el versículo 6. Vamos a ubicarnos a Romanos 6, 6. Miren lo que dice esta palabra maravillosa. Romanos 6, 6. Leo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea desechado, o sea, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora vamos a Romanos capítulo 8, el versículo 1 y el 3. Es el mismo contexto de lo que estamos hablando. Es el mismo contexto de lo que el apóstol Pablo viene hablando aquí en esta carta de Romanos capítulo 8 del 1 al 3. Leo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios allí, queridos hermanos y amigos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, está hablando en tiempo pasado, fíjese lo que habla aquí esta escritura maravillosa, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la cruz. Es el mismo contexto de lo que Pablo dice en el Romanos 6, 6 a lo que viene hablando en Romanos 8 del 1 al 3. Es el mismo contexto. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo utiliza los verbos. Era débil. Lamentablemente, muchos siguen declarando débiles. Muchos se declaran todavía débiles. Hermano, soy débil. Somos débiles. Pero dice lo que era débil, dice allí la escritura, por la carne. Lo que era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado lo condenó. Condenó el pecado en la carne. Aquí lo que nos está hablando el apóstol Pablo es que cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, le está dando fin a esa naturaleza que representaba el primer Adán, al que trajo el pecado. El primer Adán que trajo el pecado al mundo. Esa debilidad que lo llevaba a los hombres a que no pudieran estar en comunión con Dios. A que el hombre no pudiera tener relación con Dios, ni en autoridad. ¿Por qué? Porque estaba bajo pecado. Por el primer hombre, Adán. De las cosas de la vida. Él nos dio a nosotros la autoridad. Él venció para que no te justifiques que somos débiles, no, y que no podemos. Diga al débil, fuerte soy, dice la escritura. Diga al débil, fuerte soy. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que no podemos ya. Se había anunciado esa palabra, diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque hoy somos fuertes en Cristo, hermano, y que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y no hay nada imposible para los que están en Cristo. Una de las victorias principales en la cruz fue vencer esa naturaleza de Cristo. Escuche esta palabra, esta enseñanza. Una de las victorias principales en la cruz, querido hermano, amigo que me escucha, fue vencer esa naturaleza. Cristo venció esa naturaleza allí pecaminosa, la venció en su propia carne. Fue tanto que Jesús allí, cuando estaba crucificado, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando está entregando el Espíritu, dijo: ya está cumplido, o sea, consumado es, cumplido está, terminado está, como estaba escrito. Pues pidió agua y le dieron vinagre, y gritó diciendo: consumado es, y entregó su espíritu, que estaba diciendo, bueno, se cumplió. Pudo vencer como hombre, fue probado en todo, dice la Biblia, fue probado en todo,
dice el libro de Hebreo, pero no lo hicieron pecar. Es decir, venció para que nosotros en esa victoria, nosotros nos apalanquemos, nosotros nos aprovechemos en esa victoria, nos apoyemos de esa victoria y podamos tener una vida abundante de victoria, de plenitud, de autoridad, porque Cristo ha vencido y esa es la realidad de la que nosotros debemos estar hablando. Queridos y apreciados líderes que me escuchan, queridos y apreciados ministros que me escuchan, queridos y apreciados predicadores del Evangelio que me escuchan. De tener una vida de abundante, una vida de plenitud, una vida, porque esa autoridad, porque Cristo venció, nosotros ahora tenemos esa realidad en nosotros que debemos estar hablando constantemente y no reunirnos como cristianos para hablar de debilidades, de que no se puede, de que es difícil. Dicen algunos hermanos, oye hermano, ¿sabes qué? Es difícil el Evangelio, dicen algunos hermanos. Los he escuchado en el transcurso del tiempo que he transitado en el Evangelio. Hermano, ¿sabes qué, hermano? Es difícil el Evangelio. No es fácil servirle a Dios, dicen algunos. ¿Dónde dice eso la Escritura? ¿Dónde la Biblia dice eso, querido hermano, querida hermana? ¿Dónde la Biblia dice eso? ¿De dónde traen esas ideas, esos pensamientos? Esas ideas no son de Dios. Esas palabras que estás hablando no tienen nada que ver con Cristo. Por eso Pablo insiste que debemos cambiar la manera de pensar cuando nos habla allí en Romanos capítulo 12, el versículo 2. Vuelvo a citar el texto, haciendo énfasis en esta palabra. No se conformen a este siglo, a este sistema, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan entender y comprender la perfecta voluntad agradable delante del Señor. Tu mente, tus pensamientos tienen que ser renovados, porque si no vas a seguir viendo las cosas, seguir viendo al Evangelio como algo difícil, complicado. Y vas a ver las cosas como algo difícil, complicado de vencer. Cristo venció para que tú hoy seas un hombre y seas una mujer vencedora. Esa palabra que estás hablando no tiene nada que ver con Cristo. Por eso Pablo insiste que debemos cambiar la manera de pensar. Pensar en todo lo bueno. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, dice el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo. No entrar en esas malas conversaciones, que la gente cree que las malas conversaciones solo son chismes, comentarios, murmuraciones, contienda, no, también es hablar de debilidades, de maldiciones entre nosotros, es también traer miseria, es traer también escasez, es sentirnos siempre como si estuviéramos desamparados, como si fuéramos huérfanos. Estamos en la palabra, una vida proyectada de abundancia, de inteligencia. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que enseña la palabra, una vida superior, un don divino manifestado en cada uno de aquellos que hoy tienen la revelación de Cristo en sus vidas, que son reyes, que son sacerdotes. Esa es la palabra que debes de hablar constantemente, de que Cristo ha vencido. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 21. 2 de Corintios, los invito a ubicarse allí en 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 21. Leo 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado por nosotros, le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. Qué bonito texto. Vuelvo a leer el texto de 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado por nosotros, le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, tú sabes tú sabes que es lo que le encanta a las personas decir, nosotros somos malos. Le encanta decir a las personas, los he escuchado, no me lo han dicho, yo lo he escuchado muchas veces. Lo que le encanta a las personas es decir, nosotros somos malos, nosotros somos pecadores. No, hermano, tú eres justicia de Dios en Cristo. Cristo venció la carne, Cristo venció la debilidad humana, Cristo venció el mundo, Cristo venció el pecado, fue tentado en todo, pero
no se halló en él pecado, venció la muerte, estaba profetizado y fue un hecho real. Dice que fue levantado entre los muertos, dice la Escritura. Veamos allí la profecía de Isaías capítulo 25, el versículo 8. Vamos a Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25, el versículo 8. Leo. 25:8. Destruirá a la muerte. Profetizado esta palabra allí, a través del profeta Isaías. Destruirá a la muerte. ¿Quién iba a destruir la muerte? Para siempre. Cristo, hermano, la destruyó para siempre. Cristo venció la muerte. Destruirá la muerte para siempre. Y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Porque Jehová lo ha dicho. Bueno, es bueno hablar aquí con argumentos bíblicos. Por eso cito estos textos bíblicos, hermanos. El texto con su contexto, no algo aislado que tenga que ver, algo que tenga que ver con el tema. Vamos a ver ahora el libro de los Hechos capítulo 2. Los invito a buscar el libro de los Hechos. Vamos ahora al libro de los Hechos capítulo 2. Libro de los Hechos capítulo 2, el versículo 23 y 24. Leo. A este entregado por el determinado consejo y presciencia de Dios, prendiste y mataste por manos de los inicuos, crucificándole, hablando de Jesús, pues, a quien Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hasta allí, hasta el versículo 24, leímos allí este texto bíblico. Bueno, es muy interesante esto. En su sacrificio y en su muerte, estaba llevando allí lo que era la consecuencia de la muerte, los dolores de la muerte, es decir, que la muerte lo había retenido. Está hablando específicamente de la muerte espiritual. La muerte física es momentánea, la gente muere, ni cuenta se da, pero era una muerte con dolores la que estaba llevando el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Se da allí una gran victoria. Después el apóstol Pablo lo revela un poco más en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 54. 15:54. Leo 15:54. Leo la escritura, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Usted puede confirmarlo allí, querido hermano. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 54. Finalizando el texto, mire cómo dice: qué maravillosa esta palabra. La palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cristo venció la muerte. ¿De qué tipo de muerte está hablando? Bueno, allí la muerte espiritual es lo más importante. Él sufrió a causa del pecado de Adán, que pecó y murió. ¿Ve? Adán pecó, murió y está vivo. ¿Ve? Está hablando de un Adán que caminó cuando pecó, cuando desobedeció. Un Adán que pecó y murió y que estaba vivo. Está hablando de un Adán que caminaba. ¿Ve? Y fue un Adán que procreó hijos, pero estaba muerto espiritualmente. La última muerte, la que tenía que vencer, que era la que separaba al hombre de Dios y de Dios con el hombre, lo que no permitía que el hombre tuviera comunión con Dios. Eso que Jesús dijo:
de que los muertos entierren a los muertos. ¿Quiénes eran esos? ¿Quién eran esos? Bueno, todos estábamos muertos espiritualmente. Todos nosotros estamos totalmente muertos espiritualmente por causa del pecado de ¿quién? De Adán. No había hombre vivo espiritualmente en ese momento. Venían de la descendencia de Adán, para que hoy no estemos hoy en Cristo, no estamos muertos, sino vivos en Cristo. Él venció para que los hombres tengan hoy comunión con Dios. Bueno, hoy todos pueden tener acceso, hoy todos podemos tener acceso a esa vida de Dios. Dice que vino a reconciliar al mundo con Dios, dice la Escritura, y nos reconcilió a todos. Lo que pasa que algunos están extraviados porque no lo saben. Él vino y nos reconcilió a todos. Lo que pasa es que hay muchos que están extraviados que no lo saben. Para ti también es esta reconciliación. Para ti también es esa victoria. Está esa reconciliación, es decir, la unión en comunión con Dios y nosotros para con Dios. Bueno, reactiva ese plan de esa tierra, pues, o en la tierra, Cristo, pues, lo que empezó en el Edén allí, la comunión con el hombre, Cristo venció para que tú seas parte de esta gran victoria. Pareciera que el que venció en este tiempo, fue el diablo, hermano. Por las conversaciones que uno puede escuchar, la gente que habla más del diablo que de Cristo. Usted le dice a alguno de ellos, mira, háblame de Cristo. Y no pueden hablar de Cristo, no tienen palabras como hablar de Cristo. Lo que pasa es que dentro de su repertorio tiene mucho al diablo. Entonces no pueden hablar. Sí puedes hablar, querido hermano, porque es el que venció. Cristo fue el que venció. Es el que merece toda la gloria. Cristo es el que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder. Tiene toda autoridad. No hay otro nombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Toda la gloria es de Cristo. Jesús nos da la esperanza de vida. Le dice a sus discípulos: dentro de poco no me verán más, le dijo el Señor a sus discípulos. Yo voy, donde yo voy, ustedes no pueden venir conmigo. Bueno, ellos se entristecieron, dice la Escritura que se entristecieron. Le dije que no, el Señor dijo, le dije que que me voy y ustedes se entristecen. Ustedes más bien les conviene lo que va a suceder, porque después que se logre esta gran victoria, estaré con vosotros, dice el Señor. Está hablando de ese poder, está hablando de esa autoridad que se iba a manifestar en Él, o sea, en Jesús de Nazaret. Sino que ahora iba a estar en todos, dice el Señor, ahora se iba a manifestar en todos. Pablo lo dice en la carta de los Colosenses, capítulo 1. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta de los Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, el versículo 26, del 26 al 29. 1, del 26 al 29, leo. Es decir, el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos quiso Dios hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros. Fíjese lo que dice la Escritura. ¿Cristo a dónde? En nosotros. La esperanza de ¿qué? De gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, a fin de presentarlo perfecto, maduro a todo hombre. Eso es lo que significa la palabra perfecto, maduro. Para esto también el versículo 29, para esto también trabajo luchando según la fuerza de Él, la cual actúa en mí poderosamente. Allí dice el apóstol Pablo, puedes leerlo allí en su casa, hermano, y confirmar lo que estoy compartiendo con ustedes en Colosenses capítulo 1, del versículo 26 al 29, que la esperanza de gloria, que es el misterio que estuvo oculto por los siglos, como dice allí la Escritura, y edades que Él ahora lo había dado ¿a quién? Nos los había dado a conocer. ¿A través de quién? A través de Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Ahora a través de ti, querido hermano. Esa esperanza de gloria a través de ti.
que está en Cristo, que Cristo ahora está en ti, en tu vida, dentro de tu corazón, dentro de ti. Cristo a través de ti, que eres el cuerpo de Cristo, porque vive en ti, Cristo en ti, la palabra allí, dice Cristo en ti. Bueno, la palabra allí, la preposición en, de lugar, Cristo en nosotros, dentro de ti. Él se manifiesta a través de ti porque vive dentro de ti. Su amor nos conduce, dice el apóstol, al arrepentimiento. El amor del mismo Dios nos conduce al arrepentimiento porque el amor de Dios ha sido derramado, dice el apóstol Pablo también allí en Romanos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Esto no se trata, queridos hermanos que me escuchan, no se trata de meterle terror a las personas. No se trata de tenerle miedo, de transmitirle miedo a las personas, como hacen algunos predicadores, que lo que hacen es meterle terror, asustan a las personas, asustan a los hermanos, asustan a las personas, tratan de meterle miedo, de intimidar a las personas, de que se van para el infierno, que si no se arrepienten el diablo se los va a llevar. No, ese no es el evangelio, hermano. No, el Señor no lo llamó a usted a eso, a estar condenando, a estar señalando, a estar cuestionando. No, la victoria de Cristo, que podamos disfrutar de la victoria de Cristo. Eso es lo que tiene que usted hablar, de la victoria, de que Cristo venció. De meterle miedo para que la gente busque de Dios. No es el propósito de Dios, no. El propósito de Dios no es asustar a las personas, es hablarle de esa gran victoria de Cristo, queridos hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 2, el versículo 14. Hebreos 2:14. Los invito a ubicarse en Hebreos 2:14. Mire cómo dice esta palabra maravillosa aquí. Hebreos 2:14. Leo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al imperio de la muerte, a saber, el diablo. Cristo venció el diablo. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Cristo lo venció. Él está debajo de nuestros pies. Cristo lo venció, hermano, no es el diablo. Cristo venció el pecado. Cristo venció el mundo. Cristo venció la carne. Cristo venció para que tú hoy seas un hombre victorioso, para que tú seas hoy una mujer victoriosa, para que tú seas hoy una mujer vencedora. Que vamos a tener aflicciones, sí, en el mundo tendréis aflicciones, dice allí la Escritura, pero confía, yo he vencido el mundo. Si Cristo venció el mundo, tú también puedes vencerlo, porque Cristo ahora está dentro de ti, Cristo vive dentro de ti, Cristo no está por allá arriba en el tercer cielo, no, hermano, Cristo vive en ti. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cristo vive en ti ahora. Vivamos en Cristo, hermano. Usted es un hombre vencedor. Usted es una mujer vencedora. Sí puede vencer. No puede dejarte vencer por las pasiones. No puede dejarte vencer por el pecado. No puede dejarte vencer por el mundo. No puede dejarte vencer por los afanes de la vida. Tú eres un hombre victorioso. Tú eres una mujer victoriosa porque Cristo está dentro de ti. Hemos sido llamados para vencer y no para ser vencidos. Anunciemos hoy más que nunca la victoria poderosa, gloriosa, maravillosa de Cristo. Cuando dijo, consumado es. Cuando Él dijo, consumado es, venció todo. Venció la muerte. La venció, esa muerte que tenían todos los hombres por causa del pecado de Adán. La muerte espiritual. El hombre estaba vivo. El hombre caminaba, pero estaba muerto espiritual. El hombre no tenía comunión con Dios. El hombre no tenía relación con Dios. Pero a través de Cristo hemos sido justificados, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos ahora paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay aflicciones, hay adversidades, pero es para que tú crezcas, es para que tú madures, es para que tú te desarrolles, es para que tú puedas manifestar cada día la vida poderosa de Cristo, querido y apreciado hermano. Bueno, allí está esta palabra, esperando pues que sea de gran bendición
para los hijos y para las hijas de Dios, que esta palabra haya sido entendida, que esta palabra usted pueda digerirla, que esta palabra usted pueda compartirla también, querido y apreciado hermano, que usted le hable a las personas de que Cristo es poderoso. No hablemos a las personas de que el evangelio es difícil, que el evangelio es complicado, que somos débiles, que somos pecadores, que somos humanos. Eso no lo enseñan las escrituras, hermano. Hay muchos. Hay al cristiano, no voy a generalizar, hay cristianos que hablan de que no podemos, que las cosas son difíciles, que el evangelio es complicado, que somos humanos, que somos pecadores. No, hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Dice el apóstol Pablo allí en Romano. Hemos muerto al pecado, no tenemos relación con el pecado, no tenemos comunión con el pecado. ¿Qué es pecado? Viene del latín pecatum, viene la palabra de pecado, viene la palabra pecatum. Pecado es toda desobediencia. ¿Qué es pecado? Iniquidad. Eso es pecado, toda desobediencia, es errar. Eso se llama pecado. Se le da otro significado a la palabra pecado. Pecado, y Cristo venció el pecado también. Cristo venció todo. Nuestro Cristo maravilloso, nuestro Cristo poderoso venció todo, derrotó el pecado en la carne. Allí lo venció Cristo, allí, en la cruz del Calvario, para que tú hoy, querido hermano, para que tú hoy, querida hermana, para que tú, querido amigo que me escuchas, seas libre completamente, libre de la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, como lo dice Pablo allí en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Qué es andar en la carne? Bueno, andar en la carne es andar en chisme, andar en crítica, andar en envidia, murmurando, criticando, calumniando, hablando puras maldiciones, todo lo malo, lo negativo. No, tenemos que hablar las cosas poderosas, el poder, lo maravilloso, que es lo que recibiste dentro de ti, el poder del Espíritu Santo dentro de ti, lo maravilloso que es Cristo. Bueno, bendiciones de lo alto, mis queridos hermanos. Bendiciones para todos, feliz día para todos. Dios les continúe bendiciendo maravillosamente. Me apasiona compartir la palabra, me gozo compartir esta palabra maravillosa. Es una bendición para mí poderla transmitir, poderla compartir con todos los oyentes, con todos mis hermanos, con todas mis hermanas de diferentes partes del mundo. Un placer haber compartido con ustedes. Les habla por aquí desde Venezuela el ministro del Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor, Nelson Cárdenas, de Venezuela. Bendiciones del cielo, feliz día para todos, muchas bendiciones, mucha paz, mucha salud, mucha fortaleza, recordando que somos más que vencedores. No somos vencedores, no, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro.